Ser podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Para entender la dimensión de lo que pasa en el tenis español con Alcaraz, traigo una ecuación imposible. ¿Imagináis que Luka Doncic fuera sevillano y que tras Pau Gasol liderara nuestro básquet? ¿O que Valentino Rossi hubiera nacido en Cáceres antes de la llegada de Márquez a dominar en MotoGP? ¿O que Verstappen fuera de Móstoles y le hubiera tomado el relevo a Fernando Alonso en la Fórmula 1? Pues esos supuestos altamente improbables se han tornado posibles en el tenis. Tras el fenómeno Nadal, asistimos a la explosión de un Carlos Alcaraz que termina 2025 como número 1 del mundo. Con 22 años, el murciano marciano ha ganado 2 Wimbledons, un Roland Garros, un Open de Australia y también una plata olímpica en París. El resto del mundo nos debe odiar, porque cuando parecía imposible que nadie pudiera soñar con la carrera de Rafa, resulta que es otro español el que provoca pesadillas al resto. Se hablaba de Rafa Nadal como extraterrestre, pero es evidente que Carlos Alcaraz va camino de galáctico y hace que la ecuación del tenis en el mundo salga como resultado igual a victoria de España. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y con toda la redacción de Deportes de la SER un día más, aquí estamos juntos para contaros la actualidad deportiva de la jornada, que podéis escuchar ahora en directo de mil maneras: la radio, nuestros enlaces en redes, la tele en TDT, los Alexas del mundo, todo es ahora. Después te queda el podcast por si a la hora del programa esto te pilla con lío. En cualquier caso, gracias por irnos como sea, en el día en el que vamos a escuchar a Luis de la Fuente y a Martín Zubimendi en directo desde Georgia, antes de jugarnos la clasificación para el Mundial y en mitad del caso Lamine. Ahora estamos allí y os comentamos cómo Mbappé y Camavinga vuelven de Francia con molestias tras jugar anoche y sin disputar el partido que les resta con los galos. Antes estamos, como cada día, llenando la portada con lo más interesante en este Ser Deportivos. Y lo primero de todo es el protagonista, que no es otro que Juliano Simeone, que anoche estuvo con Manu Carreño aquí en los estudios de la SER en el Larguero, hablando de su momento en el Atleti, su progresión de rojiblanco y su relación personal y profesional con su padre y entrenador. A ver, cuando me echa una bronca, como le echa cualquier bronca a cualquier jugador, también se te abren los ojos y decís, ¿qué hice mal? Pero es que no se me pasa, que tengo algo muy raro, muy natural que me sale, que cuando cada vez que me habla, me echa la bronca o me dice una indicación, es como que me olvido que es tu padre. Que es mi papá. Cuando yo, por ejemplo, vivía con él, sí que, no sé, estábamos comiendo o cenando o desayunando y está con el iPad viendo, no sé, capaz algún video que otra cosa y te empieza a armar. Los vasos. Con los vasos, cubiertos, formación, ¿viste? Y te dice esto, no sé qué. Y vos decís, bueno, son las 8 de la mañana, estamos desayunando, tranquilo. Luego escuchamos más del protagonista del día. La noticia en las últimas horas la firma Alcaraz con la conquista en el Masters del número 1 del mundo en la temporada y la espera de rival en semis con el partido de Sinner en juego. Todo tuyo, Turín. Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. La imagen ha sido la que hemos vivido hace prácticamente una hora en la previa del partido de Jannik Sinner, que es el que está ahora en pista. Carlos Alcaraz ha salido a esta pista central del Inalpi Arena para recibir el torneo que le acredita como el número 1 de 2025. Las 3 victorias en la fase de grupos aquí en Turín le garantizan ya ese primer puesto del ranking hasta Australia y se ha llevado una ovación tremenda del público italiano y un gran reconocimiento de la afición del tenis aquí en Italia. Es la segunda vez que lo consigue. La primera fue en 2022 tras ganar su primer US Open. Fue el primero, el más joven en toda la historia en conseguirlo, y ahora repite una hazaña que, por ejemplo, Rafael Nadal consiguió 5 años de su carrera. Ahora, ¿qué falta? Saber quién va a ser el rival de mañana en semifinales. 8:30 de la tarde. El rival lo conoceremos esta noche. Saldrá del duelo entre Alexander Zverev y Felix Auger-Aliassime. Volveremos a Turín con el tenis a lo largo del programa. Pero antes vamos a pasarnos por Barcelona. En la semana en la que Messi visita a espaldas del Barça el nuevo Camp Nou, el presidente del club, Joan Laporta, insiste en la idea que involucra a Messi en el estadio a lo grande. Adrián Soldevila, buenas tardes. Buenas tardes, sí, es uno de los homenajes que quiere hacerle la Junta Directiva de Joan Laporta a Messi, esa estatua. Se ha hablado mucho también del nombre del estadio, de ponerle Estadio Leo Messi, pero por ahora no entran las posibilidades, y en lo que sí se insiste es en el partido de homenaje para que pueda despedirse del Camp Nou y de los socios aficionados, y sobre todo desde las últimas 24 horas de una estatua para ponerla al lado de las que ya existen, del presidente que levantó el estadio, Miro Sanz, y de los mitos Kubala y Johan Cruyff. Ya lo dejó caer Laporta hace un par de años
pero se quedó en el olvido y lo ha vuelto a recordar ahora, ayer precisamente, en la presentación de un libro. Una idea que ahora sí ha dado la vuelta al mundo después de la foto furtiva de Messi en el Camp Nou. La estatua puede ser la imagen que dé la vuelta al mundo. Y terminamos la vuelta por la portada en Valencia con el director deportivo del club, que anoche dejó de serlo y acaba así con 5 años de pertenencia al club en distintos puestos. Carlos Martínez, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas. Sí, con nocturnidad porque el Valencia lo hizo oficial a las 11 de la noche, pero sin alevosía porque era algo que ya se venía cocinando desde hace varias semanas por las dos partes, porque no ha sido una destitución sino una salida consensuada. Estaba claro que Miguel Ángel Corona iba a dejar el Valencia desde que John Gurley fichó por el club como CEO de fútbol, y desde ese momento el papel de Corona había ido perdiendo peso, que más bien poco había tenido siempre a lo largo de estos 5 años. Y eso, unido a que le había llegado en las últimas semanas una oferta del Panathinaikos griego para ser más que director deportivo, ha terminado derivando en la salida de Corona del Valencia, con bastantes más fallos que aciertos en los fichajes que ha hecho durante estos 5 años y medio como director deportivo del club. Gracias, Carlos. Así, con la portada llena este 14 de noviembre, avanzamos, ordenamos y seguimos. Gracias al equipazo del programa. Hoy con Óscar Ejido y Rodrigo González en la producción, Emilio Escribano y Miguel Hijosa como cracks de la técnica. Recuerdo que emitimos desde el estudio Carlos Llamas de la SER para el mundo, que estáis en SER Deportivos, que son las 3:06 y que vamos con la selección a Georgia ya. Corte Inglés. Empezamos de selecciones en Tbilisi. Estamos, como os decía, en la jornada previa a jugarnos el pase al Mundial en el partido contra Georgia, que tiene mucha actividad previa. Última hora, novedades. Javier Herráez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, y voy a decirte ya buenas noches. Aquí sí. Ya anochecido, son 3 horas más. Estamos ya en la sala de prensa, la conocemos muy bien. Por aquí han pasado Vicente del Bosque, Luis Enrique. Ahora va a pasar, por ejemplo, el técnico Luis de la Fuente, también Zubimendi. A las 3:15 está prevista la comparecencia del técnico riojano. Y bueno, vamos a ver mañana España, sin Lamine Yamal, sin Nico Williams. Yo apuesto por Ferran, por Jeremy Pino y por Oyarzábal. Mañana un partido importante, y el martes, recordemos, en la Cartuja será el partido ante Turquía, que es entre comillas nuestro rival, aunque se le ganó allí en Konya, pero es el rival de España para meternos de forma directa en el Mundial de Estados Unidos. En la previa voy a proponer un juego. Faltan Lamine, Nico, Rodri, Carvajal, Pedri, Lenormand. El juego. ¿Qué 2 de los que faltan son imprescindibles y negociables en el próximo Mundial? Todo tuyo, Antonio Romero. Buenas tardes. No sé si te voy a estropear el juego. Buenas tardes a todos. Seguro. Para mí imprescindible ninguno. Innegociables serían Lamine y probablemente Pedri, porque Rodri y Carvajal llevan desgraciadamente lesionados para la selección española bastante tiempo, y el equipo ha seguido jugando, ha seguido rindiendo y ha seguido ganando, pero creo que el mérito fundamental de Luis de la Fuente es que todos sean importantes, pero ninguno imprescindible. En esas estamos. Si me dices imprescindible, te digo ninguno. Si me dices importantes, todos, pero me quedo con Lamine y con Pedri. Me lo quedo en importantes y me sale bien el juego. Mañana Georgia-España, que contamos en Carrusel, y ahora volvemos a Tbilisi con las ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Martín Zubimendi. De ayer, 2 detalles desde Francia e Inglaterra. Los galos, por ejemplo, son la segunda selección europea clasificada para el Mundial. París, Andrés Onrubia, muy buenas. Sí, ¿qué tal, Paco Jo? Pues Francia certificó anoche la clasificación para el Mundial. La subcampeona del mundo, tras un primer tiempo para olvidar, incapaz de generar ocasiones, barrió 4-0 a Ucrania en un partido en el que Mbappé alcanzó a los 26 años la cifra de 400 goles como profesional. El delantero del Real Madrid marcó un doblete y se puso a tiro del récord de Giroud de máximo artillero de la selección francesa. El domingo en Azerbaiyán podría igualarla y si marca 2 goles. Camavinga fue, entre comillas, la mala noticia de la noche, ya que el mediocentro blanco abandonó esta mañana la concentración de Francia, regresando a Madrid, y ayer no pudo ir convocado por unas molestias musculares. Y en Inglaterra, Bellingham, noticia en la victoria 2-0 ante Serbia. Pablo Montaño, Londres, buenas tardes. Así es, Paco Jo, muy buenas. Bellingham no solo es noticia porque fue suplente en el triunfo de la selección inglesa ayer ante Serbia, porque 5 meses después de su última convocatoria volvió a tener minutos con Inglaterra, o porque Wembley, horas después de que algunos aficionados debatieran en los aledaños del estadio si debía ser titular, le recibiera con una ovación y algún que otro abucheo. La noticia es que Bellingham con Thomas Tuchel ya no es el futbolista indiscutible e intocable de antes, y como apuntaba anoche el Daily Mail, no tiene garantizada la titularidad como número 10 de los Three Lions en el Mundial del próximo verano. Pero la imagen más chunga de selecciones de ayer la firmó Cristiano Ronaldo con Portugal. Rodrigo González, buenas tardes. Buenas tardes. Y en un momento crítico para la selección de Portugal, que cayó 2-0 ante Irlanda y que pone más difícil su camino para clasificarse para el Mundial, precisamente cuando iban perdiendo 2-0, fue cuando Cristiano Ronaldo fue expulsado por pegar un codazo sin balón y sin justificación al irlandés Osí en la espalda, roja tras la revisión del VAR y enfado con el árbitro y encaramiento con la grada. El capitán
de la selección ha recibido críticas de la prensa portuguesa que lo tachan de vergüenza, sobre todo porque no estará el domingo contra Armenia y una sanción de más de un partido podría provocarle, en caso de conseguir la clasificación, que se pierda el primer partido del Mundial de 2026. Muy poquita cabeza. Todo eso ayer, hoy la noche europea vuelve a llenarse de más fútbol. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Todos partidos también de clasificación para el Mundial 2026, casi todos a las 8:45. En el grupo Alemania sin Kimmich está obligada a ganar a Luxemburgo para certificar su clasificación contra Eslovaquia en la última jornada. Eslovaquia que recibe hoy a Irlanda del Norte. En el grupo G, Holanda se mete en el Mundial con una victoria más, que puede llegar hoy en Polonia, pero si ganan los polacos, les empatan a 16 puntos. El otro partido es el Finlandia-Malta, que se juega a las 6. En el grupo L, a Croacia solamente le falta un punto, que puede sumar hoy contra Islas Feroe, y el otro encuentro del grupo es el Gibraltar-Montenegro. Y hay fútbol no solo en el ámbito absoluto. La Sub-21 tiene un partido que debemos ganar fácil en Lugo ante San Marino a priori. Sara Meijide, cuéntanos. Pues sí, el Anxo Carro será el escenario de un duelo desigual entre el líder y el colista del grupo A de clasificación para el Europeo Sub-21. Así que sí, la selección española no debería tener mayor problema para pasar este partido, para seguir sumando esa efectividad, ese pleno de victorias, porque los de David Gordo afrontan así este penúltimo compromiso del año invictos. Lo hacen además delante de un San Marino que llega luego con 18 goles encajados y ninguno a favor en sus 3 primeros partidos. Así que a las 9:15 de la noche nos vemos hoy en el Anxo Carro a orillas del río Miño. No es mal lugar. Gracias, Sara. Las selecciones hoy respiran así. El resto del fútbol trae más en los clubes. En donde seguimos con el gran protagonista de las últimas horas. Escuchamos más de Giuliano Simeone anoche con Manu Carreño en el larguero. Miguel Martín Talavera, buenas tardes. ¿Qué tal, yo? Muy buenas. Exhibición, la que pegó el jugador más en forma del Atlético de Madrid, Giuliano Simeone, en su primera gran entrevista en un medio de comunicación. Eligió la cadena SER, eligió el larguero de Manu Carreño y repasó su llegada al Atlético de Madrid, sus sueños cuando era un chaval y venía a ver a su padre al estadio Vicente Calderón, y su sueño, que es seguir muchos años a lo Coque en el conjunto rojiblanco. La renovación Estáis en ello. Estoy muy contento de estar en el Atlético de Madrid, la verdad. No hace falta que lo jures. Feliz, sí. Y ojalá poder estar muchísimos años, poder hacer una carrera también como la que hizo Coque y estaré muchísimos años así en el club. Giuliano, un crack en el larguero. Tengo más noticias de clubes. Por ejemplo, alrededor de la información del Real Madrid, lo contábamos en portada. Vuelven Mbappé y Camavinga de Francia. Antón Meana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mbappé regresa con molestias en el tobillo. Se le van a hacer pruebas hoy. No parece grave, pero estamos a la espera de conocer el resultado de las mismas. Está Mbappé a 2 goles de ser el máximo goleador de la historia de Francia por detrás de Giroud, pero prefieren los blancos y el delantero no arriesgar, no viajar a Bakú y estar bien para el siguiente partido de Liga el próximo domingo en Elche, en el Martínez Valero. Por cierto, hoy tiene partido con la selección sub-21 Gonzalo, hoy juega Brahim con Marruecos y ayer, al margen de Francia, con la vuelta a España por lesión de Camavinga sin jugar en el 4-0 ante Ucrania, también jugó en la victoria de Inglaterra Jude Bellingham ante Serbia. El Real Madrid que descansa en la Liga, como todos los de primera, pero no en la Liga femenina, que se viene un clásico mañana en Montjuic, en Barcelona. Ana Palet, buenas tardes. Hola Paco, último entrenamiento del Barça antes del Clásico sin novedades, no estarán ni Patri ni Salma. En Barcelona se percibe a un Madrid reforzado gracias al cambio de entrenador de Torila Quesada y hay ganas de revancha, pero se advierte que no deben imperar solo las emociones. Mañana se esperan 30.000 personas en el Estadio Olímpic Lluís Companys y en principio debería ser la despedida del equipo femenino de Montjuic, así lo valora Pere Romeu, técnico azulgrana. El club nos brinda una brillante idea que es poder jugar allí, que venga más afición, que haya más gente que pueda vernos jugar, que nuestro equipo se sienta respaldado por aún más aficionado, por lo tanto creo que es una iniciativa buenísima. Espero que mañana hagamos un buen partido y que saquemos los 3 puntos. Será chulísimo. Aprovechamos para la mirada en segunda, con un partido que ya anticipa hoy la jornada del fin de Zorrilla entre Valladolid y Las Palmas. José Ignacio Tornadijo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Pues sí, un buen partido sin duda el que se va a disputar esta noche en Zorrilla. 2 grandes candidatos a estar el año que viene en la primera división. Un Real Valladolid al que le cuesta hacer gol, pero que sí hay séptimo a tiro de piedra a los puestos de playoff y que tendrá la baja de la tasa como lo más destacado en cuanto al equipo canario. Viene sin Sandro, viene también sin Loyodice y sin Cedeño, pero apunta a que Kirian podría ser titular en ese centro del campo. Jesse y Jonathan Viera, 2 hombres de lujo, estarán en el banquillo. El encuentro arranca a las 8:30 y la lluvia puede ser protagonista de este partido en Zorrilla. Gracias, Dona. Ya que hoy Podemos, que no aprieta tanto la primera, un vistazo al resto de lo destacado de la jornada de segunda que sí se juega a pesar de las elecciones, Óscar.
Qatar. La jornada 14 tiene 3 derbis importantes. El más dramático, el que enfrentan el Ibercaja Estadio el domingo a las 9 al Zaragoza, que lleva 6 derrotas seguidas, y al Huesca, en el que debuta John Pérez Bolo. Además, antes a las 7:30 del domingo en Mendizorroza, el nuevo Mirandés de Jesús Galván en descenso recibe a un Burgos que es cuarto y que puede hasta acabar la jornada líder. Va a depender de lo que haga el Racing contra el Granada mañana y también de lo que pase hoy en Zorrilla y de lo que pase en el Arcángel, donde el Córdoba, casi en playoff, recibe al Deportivo de La Coruña, que es segundo. Y el otro derbi es andaluz, enfrenta al quinto y al sexto. El Almería recibe al Cádiz el domingo. Y termino bloque mandando un abrazo muy grande a la familia de Javier Azcargorta, que nos ha dejado los 72 años de edad, exjugador de la Real y Atlético, entre otros, entrenador de Valladolid, Sevilla, Español, entre otros, antes de su última etapa por selecciones de medio mundo, con sus últimos encuentros dirigidos en Bolivia. Descanse en paz. Las 3:16, al Polideportivo. Esto es Motociclismo, última carrera del año en Valencia. El Mundial de Moto 2 se resuelve este finde con mucha dificultad para el triplete español. Pero bueno, circuito de Cheste, Mera Chércoles, buenas tardes. Pues sí, ráfagas, Paco Jo, pues mira, han terminado ya la actividad de los pilotos de Moto 2 y ojo que Moreira, el brasileño, ha dado facilidades porque solo ha sido 19º. Eso significa que no tiene acceso directo a la Q2 y que tendrá que pasar mañana por el purgatorio de la Q1. Pero Manu Gas tampoco te creas que ha metido demasiado miedo porque solo ha sido 10º y al madrileño nada más le vale ganar la carrera y que el brasileño Moreira no acabe entre los 14 primeros. Así que efectivamente, misión imposible. En estos momentos están en pista los pilotos de MotoGP. Lidera Marco Bezzecchi, el italiano de Aprilia, a pesar de que ha sufrido una caída hace unos instantes por delante de dos españoles, Pedro Acosta con la KTM y Raúl Fernández también con la Aprilia. En la categoría de Moto 3, que ya ha finalizado la jornada para ellos, doblete español con Almansa y Fernández en las dos primeras posiciones. Es uno de los grandes acontecimientos del finde, junto con el partido de la NFL en el Bernabéu, el Dolphin Commanders, para el que faltan 48 horas. Tony López, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. El domingo a las 3:30, cita grande en el Bernabéu, con toda la ciudad ya, por supuesto, engalanada. Continúan también las ruedas de prensa. Por ejemplo, el entrenador de Miami, Mike McDaniel, al que ayer se le vio hablar con Simeone. Dice McDaniel que enseguida se pusieron a hablar de los parecidos y las diferencias entre fútbol y fútbol americano, que Simeone está alucinado con que tenga que tratar con alrededor de 50 jugadores y que sus cerebros, dice McDaniel, tenían ansia por aprender el uno por el otro, porque Simeone para él es el mejor en su rol. Va a estar chulo seguro. Falta menos para cerrar la jornada de Euroliga de baloncesto. Tenemos un Barça Virtus en el que no estará un Xavi Pascual. Javier Seisó, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hacer las paces con el Palau, ganando hoy a la Virtus. Este es el gran objetivo del Barça después de una semana convulsa que ha acabado con el fichaje de Xavi Pascual. Hoy estará en el banquillo Óscar Orellana, que confía en que el equipo tenga la intensidad que le hizo ganar el miércoles en Múnich. Solo tiene la baja conocida de Juan Núñez. Esperemos que al Barça le vaya mejor que al resto de los equipos españoles. El Real Madrid perdió claramente con el Panathinaikos en casa. Valencia se dejó remontar por el París y el Baskonia volvió a su cara B en la pista del Maccabi, donde también perdió. Hoy Barça Virtus, 8:30. Y me queda tiempo para situar el partido en directo de Yannick Sinner en el torneo de maestros de tenis en Turín. Pedro Fullana. Sí, en el que ya no se juega absolutamente nada porque él ya es número 1 de su grupo y Shelton, su rival, está eliminado. De momento, Yannick Sinner está dominando, ha ganado el primer set 6-3, gana el segundo 2-1. Lo importante, a las 8:30, Zverev, Aliasim, de ahí saldrá el rival de Alcaraz para mañana. Lo importante ahora, lo más cercano, hasta las 4 en este Ser Deportivos con más compañeros. Aquí os contamos que el delantero brasileño del Real Madrid, Endrick, está a 5 minutos de aceptar de manera oficial la oferta del Olympique de Lyon para irse cedido lo que resta de temporada. La falta, no de minutos, sino siquiera de calentamiento durante los partidos con Xabi Alonso ha forzado, entre comillas, al brasileño a querer al final tomar una decisión de salir que, sinceramente, no contemplaba cuando se la pusieron sobre la mesa en el club al principio de temporada. Pero ha surgido un interés inesperado, el del Chelsea, que ha preguntado al entorno de Endrick por él. Eso le ha hecho dudar un poquito, porque hasta hace nada estaba convencido del Olympique de Lyon. Pero bueno, yo creo que va a acabar allí porque si lo piensa, le ofrecen más minutos en Champions y en Liga para el Mundial, porque el Chelsea tiene muchísimos jugadores y seguramente Endrick también tendría mucha competencia. Pero lo que indica el interés de Lyon o del Chelsea es que valoran mucho más fuera al brasileño que en lo que de momento es su casa, que es el Real Madrid. Vamos a Georgia. Que ahora sí que sí, creo que estamos en el desarrollo de la rueda de prensa del seleccionador Luis de la Fuente, primero, luego Zubimendi después, antes de jugar mañana contra Georgia en Tbilisi. Raez está en sala de prensa y Luis de la Fuente en las traducciones y esas cosas, ¿no, Javi? Correcto, no hay traducción simultánea.
Luis de la Fuente en el centro de la mesa con una sudadera roja muy chula, la que llevan de entrenamiento. Me gusta más que casi la de partido. Vaya. Y está con hablando para los compañeros de aquí de Georgia y enseguida preguntaremos a Luis de la Fuente. Vale. Bueno, eso es algo habitual en estas concentraciones. Tenemos muy poco tiempo para trabajar, pero lo que sí tenemos como nexo común de todas ellas es grandísimos futbolistas. Independientemente de los futbolistas que salen al terreno de juego, siempre conformamos una selección, un equipo muy competitivo. Eso es lo que nos da mucha tranquilidad y seguridad de cara a afrontar los encuentros, los difíciles encuentros que nos hemos tenido que hemos tenido que superar, pero cada partido, vuelvo a decir, es diferente. Mañana veremos otra gran selección, otros grandes jugadores y repito, quiero poner en valor la importancia de este encuentro. Nos exigirá estar en las mejores de nuestras versiones, de nuestra capacidad para poder tener opciones de ganar. Javi. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes, Javier Herráez en directo en Ser Deportivos de la cadena SER. Quería preguntarle por... Ha sido una semana Lamine Yamal, pero también hay que pensar en lo que, primero clasificarse, lo que puede ser el próximo Mundial, ojalá, con España presente, con las lesiones, algo que a usted, como a todos, le preocupa. España jugará mañana sin Lamine Yamal, sin Nico Williams, sin Carvajal, sin Rodri. Están otros muy buenos, pero de cara al Mundial tiene usted preocupación porque hay alguno que no pueda llegar, no solo de España, sino de muchas selecciones por un calendario que ahora es complicado, pero que luego en primavera va a ser más. Javier, eso es... desgraciadamente se va a dar. Esperemos que estos futbolistas que ahora están lesionados estén recuperados para entonces. Hay mucho tiempo todavía para que se recuperen y poder seguro contar con ellos en buen estado, pero desgraciadamente el fútbol es misericordia en esas circunstancias y siempre se producen lesiones, tanto seguramente en la selección española como en otras selecciones, como bien apunta. Quedan muchos meses por delante, pero el calendario es muy apretado, el calendario hay muchos partidos, mucha exigencia. Bueno, pues intentaremos, en cualquier caso, habrá que disponer de los futbolistas que podamos hacerlo y rezar para que no haya más lesiones. Pero, desgraciadamente, insisto, pues seguro que tendremos algún disgusto en esas fechas que haya que tomar decisiones. 3:24 minutos, 3 horas más en Tbilisi, sonido directo de la sala de prensa en donde está hablando Luis de la Fuente antes del partido de mañana en Georgia, en donde nos jugamos directamente la clasificación del Mundial en Tbilisi. Más preguntas. Que me analices lo que pasó, si faltó diálogo, caso Lamine, y si hay visos de solución, no ya para esto, que ya es imposible de volver atrás, sino para próximas convocatorias, porque a Lamine le esperan 15 años con España. Pues mira, Fernando, yo creo que esa es la mejor de las noticias. Todo el tiempo futuro, que Dios quiera que le quede a Lamine con todos nosotros, y eso es lo que hay que pensar es en el presente y el futuro. Y el presente es contar con los jugadores que tenemos, maravillosos futbolistas, ganar mañana, intentar ganar mañana, dejar la liquidez casi sentenciada o aclarada la clasificación, y eso es nuestra única ocupación, créanme, nada más. ¿Miguel Ángel? Del caso Lamine yo creo que ya está más o menos casi todo dicho y el seleccionador no tiene muchas ganas de seguir contestando a preguntas sobre el asunto Lamine. Una más en Tbilisi, en esa sala de prensa. La clasificación en el partido de mañana se va a intentar aumentar un poco la comunicación con los clubes, con el Barcelona, para que esto no vuelva a suceder, y pensando también en el jugador, que yo creo que al final es el que peor lo pasa en estas situaciones. Las relaciones con todos los clubes son maravillosas, con todos. Y todo es mejorable, se intentará mejorar por todas las partes, pero lo que tenemos que mejorar es mañana el rendimiento para ganar mañana a Georgia. Mejorar todavía porque se puede mejorar. Lo estamos haciendo bien, o muy bien, pero queremos hacerlo excelente y de matrícula de honor. Y necesitamos seguir mejorando para seguir siendo cada día un equipo más potente, con mejores condiciones y seguir creciendo de cara a nuestro objetivo, que es pelear por el Mundial. Sonido en directo de Carlos Ródenas en la parte técnica, Javier Herráez en las preguntas, luego volvemos por allí si hay algún tipo de titular más de Luis de la Fuente o de Martín Zubimendi, que van a hablar en los próximos minutos en la previa del partido de mañana, en donde, insisto, nos puede valer con un empate para estar en el Mundial. Y ahora, el gran protagonista en la SER de las últimas horas en el deporte.
Porque anoche en este estudio, Giuliano Simeone pegó un recital de declaraciones como la entrega y el juego que lleva demostrando esta temporada en el Atlético de Madrid. En primer lugar, no podía ser de otra manera, con su padre, con el Cholo, como primer protagonista. Bueno, obviamente también lo conozco mucho, conozco la exigencia que tiene, la exigencia que da a sus jugadores, y sé que obviamente no me va a regalar nada, ni nadie me va nunca a regalar nada, y sé que todo jugador que quiere estar en el Atlético de Madrid tiene que esforzarse más que el 100%. Me lo decían mucho cuando te digo que tenía 8 o hasta los 12, 14 años. Juegas porque eres el hijo de tu padre. Sí, que al principio te hacías un poco la cabeza, pero después fue tan repetitivo. Y decía, bueno, sí, si me van a decir esto, ¿qué te molesta? Y si vos jugás porque te gusta, porque das el máximo, intento centrarme en mejorar cosas que tengo que seguir mejorando para ser mejor jugador. Espero que yo. Espero que yo. Soy más joven, ¿no? Sí. Pero ¿cómo le ves a él? No, bueno, a ver, ¿Tiene carrete? Sí, todavía lo veo con mucha fuerza. Creo que quiere seguir mejorando cosas que en el club todavía hay por mejorar, y cosas que todavía tiene pendientes con el Atlético de Madrid, que es lo que quiere hacer. Técnicamente, también el golpeo, la definición, son muchas circunstancias o facetas del juego que te hacen elevar el nivel. Estamos mejorando mucho en lo colectivo desde que empezamos hasta ahora, y bueno, estamos siguiendo los pasos que tenemos que seguir, los procesos, y cada vez creciendo en lo colectivo. Sí, yo lo veo obviamente muy, muy feliz en el Atlético de Madrid. En Madrid sigue creciendo, creo que también hizo un registro de goles importantes acá en el Atlético de Madrid, y que sus números se elevaron, así que ojalá siga muchos años con nosotros, que es un gran líder y que nos puede ayudar muchísimo. Me acuerdo un partido que jugué en Chile, que tuve en el primer tiempo, creo que tuve como 3 o 4 situaciones, tanto de gol o para asistir, que tomé mala decisión, y en el entretiempo vino Messi y me dijo, claro, yo estaba sentado así, vino él y se me acercó, y claro, yo estaba tenso, ¿viste? Y me dice, tranquilo, tomate un tiempo más en el área, levantá la cabeza y vas a ver que siempre hay alguien libre para asistir. Y bueno, en entrenamientos, partidos, tratando de mejorarlo, y sí que estos últimos partidos se vio más esa toma de decisiones. El desparpajo que demuestra en el juego en el césped fue el que demostró anoche en la entrevista con Manu Carreño Giuliano Simeone, que no eludió ningún tema, ni sobre su futuro, ni el trato con su padre, ni Julián Álvarez, ni los consejos de Leo Messi, como habéis escuchado en este extracto. La entrevista completa está en cadenaser.com. De la actualidad cercana, que no se me pase volver a recordar que Camavinga y Mbappé regresan de la selección francesa con molestias, pasan pruebas en las próximas horas aquí en la capital, y el Madrid espera, sinceramente, contar con ambos la semana que viene contra el Elche. Y antes de volver a Tbilisi, volvemos a Turín. Porque allí en Turín, en Italia, están disfrutando del fenómeno Carlos Alcaraz. Están esperando a que Yannick Sinner le pueda pegar un susto y quitarle el torneo de maestros. Pero hoy hemos pensado en contaros cómo es Carlos en la intimidad y en el juego con alguien que Pedro Fullana puede que sea el mejor para hacerlo, ¿eh? Sí, porque al menos es el que más ha entrenado con él aquí en Turín. Pedro Vives es un tenista español, es mallorquín, estuvo estudiando en Estados Unidos. La verdad es que en Estados Unidos ya sabes que estudiar y practicar deporte es algo así como el sitio perfecto en el mundo, porque tienen muchísimas horas, porque tienen competiciones a un altísimo nivel, porque se pueden preparar. Y bueno, le ha ido también la vida allí en Estados Unidos, que se ha sacado la carrera de económicas, y además, pues en el mundo del tenis, al nivel americano, ha ganado títulos y lo ha hecho perfecto. Y ahora se quiere dedicar al tenis profesional, y ha sido tan bueno su expediente, Paco Jo, que le han invitado la ATP aquí en Turín para ser el sparring de los tenistas. Esta mañana ha estado entrando con Alcaraz, luego con De Miñor, y a las 5 menos cuarto tiene la sesión de calentamiento con Aliassime. Así que Pedro Vives es el que te puede contar perfectamente cómo era Nadal, porque entrenaba con él, cómo es Alcaraz y lo que quieras de las ATP Finals. Bueno, y que tiene una agenda que para hacer un hueco en la entrevista ya se las ha tenido que componer. Hola Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos. A vosotros, hombre, un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué tal el entrenamiento hoy con Carlos, por ejemplo?
Bien, bueno, la verdad que los entrenamientos entre días de partido son muy tranquilos, es un tema de encontrar sensaciones, de sentirse bien, hacer lo que él te pida o lo que él necesite para él poder estar a su máximo el día de mañana para jugar las semifinales a un gran nivel y yo pues intentar ayudarle como pueda. Tú que entrenas con todos, ¿cómo es una sesión de Alcaraz y en qué se diferencia de la que tienes con otros en general? Si es que se diferencian algo, que no lo sé, yo pregunto desde la ignorancia. Bueno, no, en general la verdad que todos tienen unas rutinas muy fijas de los días antes del partido o el calentamiento incluso, y esta semana todas las sesiones son muy parecidas. Algunos jugadores hacen 30 minutos, otros 45, alguno 1 hora, pero en general todas son muy parecidas y vienen a ser lo mismo. ¿Y cómo le llega a uno, Pedro, la opción de estar ahí siendo, el hombre que calienta con todos los que pueden ser maestros? Bueno, pues uno de los tour managers que es español, que se llama Arnau Brugués, se puso en contacto conmigo hace 2 meses o algo así y siempre traen a este torneo, intentan traer 3 sparrings, uno de la Next Gen, otro del circuito junior y otro del circuito universitario, y pues yo al estar en la universidad ahí en Estados Unidos y he estado 4 años, pues he tenido la suerte de que me invitasen a venir y yo pues obviamente he aprovechado la oportunidad y aquí llevo 2 semanas. Hombre, la suerte, quiero decir, la suerte y el juego, porque si yo me pongo a estudiar en Estados Unidos, por mucho que tenga suerte, no me van a llamar, ¿vale? Eso tendrá que ser así, porque durante la semana ellos se entrenan contigo y tú seguramente también mejoras tu juego, ¿no, Pedro? Sí, no, obviamente, yo estoy aquí, estoy aprovechando al máximo todos los entrenamientos, incluso los calentamientos que tengo con los mejores jugadores del mundo este año, y aprender de ellos, ya no dentro de la pista, sino el poder convivir con ellos fuera y poder ver sus rutinas, sus calentamientos, todo. Esto pues para mí la verdad que es espectacular y anotarme las cosas que yo tengo que mejorar, en las que puedo copiarles y a llevármelo a casa. Pedro, ¿qué es lo que más mola de Carlos, de Alcaraz? Bueno, yo creo que Carlos es lo que vosotros veis fuera en las entrevistas. Es un chico muy, muy agradable, muy simpático, muy cercano. Yo tengo la suerte de que lo conozco desde que tenemos 12, 14 años. Y la verdad que nada ha cambiado. Él es el mejor tenista del mundo ahora mismo, el número 1. Y yo sigo teniendo pues la misma relación que tenía cuando éramos infantiles. Eres tenista economista. En el calentamiento, en los entrenamientos, ¿economizas algo? ¿Algún smash, alguna dejada, ahorrarle alguna carrerita, o te pide justo lo contrario, que no economices? No, bueno, yo no economizo. No economizo a él ni me economizo ni a nadie, mí mismo. ¿no? Yo salto a la pista, hago lo que me piden o lo que tenga que hacer y dejo los estudios a otro lado cuando entro a la pista. Pero en los entrenamientos los jugadores te piden cosas distintas, es decir, ¿Carlos te pide entrenar cosas diferentes, por ejemplo, que Sinner? Bueno, Carlos es un chico muy tranquilo, o sea, no me ha pedido nada en específico ningún día, así que a lo mejor algunos otros jugadores, depende de los partidos que hayan tenido, pues me han pedido que hiciese alguna cosa diferente, pero han sido 1 o 2 casos muy, muy concretos. ¿Y el rival cómo es Sinner? Ya que has entrenado con él, tendrás menos relación, pero bueno, algo nos puedes contar, ¿no? No he tenido la oportunidad de entrenar con él, pero bueno, por lo que he visto y por los resultados de Jannik este año, pues la verdad que es un jugador espectacular. Él y Carlos han demostrado estar un paso por delante de los demás y a ver si podemos ver una buena final el domingo si los dos llegan. Le dejo preguntar ahora a Fullana la buena, pero dices que conoces a Carlos desde los 12 años, cuando tenía Carlos 12 años. Cuéntanos alguna anécdota tuya con Carlos. Puede ser de estos días, de cuando erais peques, de lo que tú nos quieras contar. Esa que cuentas en las cenas con los amigos. Bueno, la verdad que tampoco tengo ninguna. O sea, nos conocemos de ir a los torneos, de yo ir a jugar la categoría infantil y él la Levin, y de jugar por equipos con el Club de Tenis Barcelona.
pero no tenemos así ninguna anécdota especial. De hecho, ya cuando él tenía 14 y yo tenía 16, ya me ganó, así que más que una anécdota es un recuerdo. Pedro, la tuya. Pues mira, yo le voy a preguntar por si él ve diferencias entre Rafael Nadal, con el que entrenó cuando estaba en su etapa él en la academia, era muy jovencito, pero también ahí ya entrenaba con Rafael Nadal y ahora le toca entrenar o hacerle sparring por momentos a Carlos Alcaraz. Y tú que has entrenado con los dos, ¿se parecen? ¿Ves que son completamente distintos? ¿Crees que hay uno que es mejor que otro? ¿Cómo? Si te pregunto por uno de los dos, ¿qué me dices? Bueno, yo con Carlos no he tenido la oportunidad de hacer un entrenamiento como a lo mejor los que hacía con Rafa, que son más de pretemporada o entre torneos, así que no te podría decir mucho en ese aspecto, pero está claro que los dos pues son muy diferentes, pero a la vez muy parecidos, porque los dos son especialistas en ganar muchos partidos, son muy buenos en lo que hacen, y Rafa lo hizo a una manera y Carlos lo está haciendo a su manera también, así que la verdad que dentro de unas similitudes que tienen, yo creo que cada uno lo lleva como él quiere o como él puede y como a él le funciona. Sabes, si yo fuera tú, Pedro, en la uni fardaría, porque no encontraría mucha gente que haya tenido la oportunidad de jugar, pelotear con Rafa Nadal y con Carlos Alcaraz. Probablemente no encontrarás a nadie, a muy poquitos en el mundo. Así que yo no sé si lo haces tú, pero seguro que despiertas envidias, ¿eh? Bueno, sí, me han llegado bastantes mensajes esta semana de un par de entrevistas o otras cosas que he hecho, e incluso historias en Instagram, y bueno, pues la verdad que súper agradecido de haber tenido la oportunidad, y bueno, pues ojalá en el futuro poder entrenar más veces con todos estos jugadores, pero estando yo en el circuito también. Eso te iba a decir, en el futuro dejémonos de entrenamientos y ya nos vamos a poner a jugar. Pedro, muchísimas gracias por contarnos desde dentro cómo es aquello. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. ¿Cómo dejamos lo de Sinner, Fullana, ya que estamos por ahí? Bueno, pues Jannik Sinner, como te decía, ha ganado el primer set del partido a Ben Shelton, y además es un partido que es intrascendente, y ahora mismo en el segundo set de este partido está ganando 4-3 el italiano, con servicio de Shelton para el 4 iguales. Lo dicho, aquí no se juega nada, uno ya es primero, el otro eliminado. Lo importante, 8:30 de la tarde, Aliassim contra Zverev. El que gane mañana 8:30 se enfrenta a Carlos Alcaraz. Gracias, Fullana. Vamos a lo de la NFL en el Bernabéu. Vale, gracias. Aquí el domingo la gran cita del deporte en Madrid la vamos a vivir en el Estadio Santiago Bernabéu, sin duda con el partido de la NFL que va a enfrentar a Dolphins y Commanders, y tengo a los 100 yarders para hacer todo lo que usted querría preguntar sobre esto y lo mismo no se atreve a hacerlo. José Antonio Bonsetti, Iker Sagasti y Luis John nos escuchan en algún lugar de la geografía madrileña, y vete a saber de aquí qué espectáculo va a salir. Hola chicos, muy buenas. Muy buenas, Paco. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Qué supone, Ponce, para la ciudad de Madrid que haya llegado la NFL aquí? Que nosotros a lo mejor no nos damos cuenta. Escucha, supone todo. Es que es histórico lo que estamos viviendo. Por cierto, acabamos de salir del Santiago Bernabéu, en donde hemos estado en una mañana de pruebas. Y nos pillas físicamente por la calle, o sea que es espectacular cómo está todo alrededor del estadio, la cantidad de banderolas, de referencias, pero no solo eso, Serrano, Plaza España, en República Argentina, ¿sabes? La fuente de los delfines la han tomado también los Dolphins, por la noche está totalmente iluminada de agua marina. Realmente es algo, yo creo que sin precedentes. Te puede dar datos Iker, pero por ejemplo, el Real Madrid, yo creo, Iker, que es el negocio del año. Iker da datos. Cuando Paco Jo decía qué supone, yo estaba pensando, bueno, pues que el Real Madrid ceda su estadio supone pues como alrededor de 10 millones de euros de beneficio. Supone que todo lo que se gasta dentro del estadio en cuanto a comida, bebida, etcétera, que en Londres suele superar los 2 millones de libras, en ese caso también se lo queda el club. Y luego el gasto en la tienda, que hemos pasado por allí y ya a día de hoy estaba funcionando a un ritmo que no te puedes imaginar. Todo lo que se facture ahí lo comparten en NFL
y Real Madrid. Evidentemente el dinero de las entradas es para los Miami Dolphins, que juegan como local. Luis, escucha, Paco, te digo una. El gasto ahora mismo de la tienda medio está por encima de los 300 euros por persona. Joder. O sea, imagínate el dinerito que se están gastando. El dinerito, hay que tener dinerito también para gastárselo. Te decía, Luis, en lo deportivo, ¿es para Miami un partido más especial que para Washington, te parece? Sí, yo creo que sí, absolutamente. A ver, Miami ya lleva vinculado bastante aquí al territorio español. Desde que la NFL hizo el anuncio de su estrategia internacional, Miami escogió España, ¿no? Y empezó a trabajar una fanbase, por cierto, bastante bien. La empezó a trabajar y la creó bastante bien. O sea que para Miami es muy especial este partido aquí, sí. Oye, Luis, dime. Perdóname, Paco, simplemente que en la ciudad se nota mucho que Miami está volcadísimo. Esa fanzone en la Plaza de España tiene todo de los Miami Dolphins, están haciendo eventos, actividades, etcétera. Miami, Paco, no ha venido solo a jugar un partido de NFL al Bernabéu, ha venido a Madrid y a España a quedarse mucho tiempo. A quedarse. Ha venido a conquistar Madrid, ¿no? Sí, pero claro, tienen otros dos territorios interesados, porque tanto Chicago como Kansas City Chiefs también han decidido que España sea su territorio, y los dos equipos también están intentando captar el mayor número de aficionados, con lo cual esto es muy espectacular, porque ahora tenemos a 3 novias o a 3 novios, como tú quieras, peleando por nosotros. Luis, me pongo yo a escucharos en Carrusel el próximo domingo. Yo que tengo poca idea de la NFL y digo, aquí hay muchos. Recomiéndame un jugador por cada equipo que no me tengo que perder. Pues mira, yo te diría que por Miami no te puedes perder a Jayden Waddle. A Waddle. Es un wide receiver con una velocidad espectacular, y Tua, pues muy probablemente será el jugador al que va a buscar. Y por Washington Commanders no puedes perderte a Deebo Samuel. Deebo Samuel es un jugador que en el fútbol americano llamamos el factor X, ¿no? Una fuerza de la naturaleza. Exactamente. El tío tiene una posición, pero te puede jugar en dos, ¿vale? En dos diferentes, y salir desde diferentes posiciones, y lo van a necesitar. O sea que Deebo Samuel por Washington Commanders y Waddle por Miami Dolphins. Y luego, Ponce, hay mucha gente que se acerca, obviamente, al fútbol americano por el deporte, pero hay gente que se acerca por el show del descanso. Tenemos a Bizarrap, tenemos a Daddy Yankee. Esperamos sorpresa. Y una sorpresita. Anda. Sí, ojo que hay un tercer hombre, ¿eh? Hay un tercer hombre. Te vamos a dar una exclusiva. No te digo más. No, pues venga. No te digo más. No, dime más. No me dejes así. Ya sabemos que Bizarrap es una gran estrella argentina. Sí. Daddy Yankee es el inventor del reggaetón puertorriqueño, pero tenía que haber una estrella española. Y esto no lo sabe nadie. Quevedo va a salir con Bizarrap a cantar su famoso tema de hace un par de veranos. Toma, o sea, Quevedo, Bizarrap, Daddy Yankee. Madre mía, el show es de... No, es que va Nos va a poner a bailar en el Bernabéu. Hombre, que vamos, pero vamos a bailarlo todo allí. Sí. Oye, por cierto, dos cosas muy rápidas, importante. La gente que nos esté escuchando, que tenga entradas para ir al estadio y que vayan a ir al Bernabéu. Sabes que el estadio está totalmente vendido. No sé si ahora habrá reventa o no a estas horas, pero está totalmente vendido. No se pueden llevar bolsas, mochilas, bolsos. Ojo con eso, porque no os los van a dejar entrar. Tenéis que llevar en todo caso algún tipo de bolsa transparente. Pero ya lo ha avisado la NFL y ha mandado los mensajes a la gente que ha comprado las entradas a través de Ticketmaster y de otras plataformas, que no pueden llevar ningún tipo de bolso ni nada, porque la seguridad es estricta. Está hasta el FBI involucrado en la seguridad del estadio. Y eso es innegociable. Y la segunda, que te va a gustar todavía más. A ver. Nos han escogido a nosotros, a la cadena SER, a 100 yardas, para hacer el proyecto inicial de algo alucinante que se va a dar en Estados Unidos, y que nosotros seremos el referente en español, y que vamos a empezar en el Bernabéu. Y es que la gente que esté en el estadio, cuando esté en el estadio, va a recibir en su móvil una señal para poder abrir una aplicación, y en esa aplicación se escuchará nuestra retransmisión, se va a escuchar Carrusel Deportivo, se nos va a escuchar a nosotros narrando en español, y la gente que quiera y que esté en el estadio, insisto, está de prueba, es una prueba que va a hacer la NFL y que la hace con nosotros, y ya nos han dicho que si todo va como tiene que ir,
el próximo paso es que en la Super Bowl en español se nos escuchará a nosotros Pues, dentro del estadio. bueno, vamos, o sea no te- que me parece alucinante. No lo fastidies, Ponce. Que vaya todo como tiene que ir, ¿vale? Por favor, no toques ni un cable. Así que información útil, información deportiva, información musical, información de los entrenamientos. Claudia ha estado esta mañana, Claudia López, Claudia la buena, ¿vale? Que tenemos una borrasca, es decir, tenemos una borrasca y una periodista. La buena, la periodista, ha estado con los Commanders esta mañana. Claudia, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es una sesión de entrenamiento con ellos? Muy buenas. Pues la verdad que ha sido bastante interesante porque se les veía bastante tranquilos a todos, intensos, pero también bailando. Que hablábamos que íbamos a bailar en el descanso del partido del domingo, también ellos bailando durante el entrenamiento con música todo el rato. Y después, en la rueda de prensa, han hablado tanto el entrenador como Jeremy McNichols, running back del equipo, que habló de la posibilidad de conocer a los jugadores del Real Madrid. Dice que le hubiese encantado, pero que no ha podido ser, que hay mucha seguridad, entre risas, y que entiende que al final se tenga que proteger a los jugadores del Real Madrid y al presidente, ha mencionado. Al presidente, a los jugadores y a todo el mundo, que les hubiera gustado conocerles. Y con los Dolphins, a estas horas creo que todavía está Tony López, ¿no? Hola, Tony, de nuevo, buenas tardes. Yo me he venido con el equipo de Ponseti para hacerle la pelota, Paco Jo, que ya sabes Bien que es una hecho. persona a la que hay que tratar bien aquí. Sí, A los pues acaba de jefes. terminar la rueda de prensa y de hecho han pasado por mi lado hace un par de minutos un jugador de la NFL y he pensado que era de otra especie. Están tranquilos, o sea, están bien, están disfrutando de Madrid. Yo creo que sorprendidos con todo el fanatismo que hay alrededor de este partido. No se esperaban que tuvieran tantos fans aquí. Por ejemplo, Chop Robinson, que se ha visto por primera vez en pancartas por las calles de Madrid, que va a volver de lesión en este partido, se hizo fotos y todo porque estaba alucinando. Dice que es un sueño esa realidad, estar en la NFL. Imagínate estar en un partido así. Y sobre todo, quien quiera ver al entrenador de Miami Dolphins, a Mike McDaniel, que se dé una vuelta por Madrid hoy, por el centro. No ha dicho dónde va a ir, pero que no ha tenido oportunidad de ir todavía por la capital. Hoy lo hará. Hoy se dará una vuelta por la ciudad, así que quien esté por el centro de Madrid hoy, que busque al entrenador. Es verdad que no tiene el mismo cuerpo, eso hay que decir, que los jugadores, pero oye, quien quiera conocerle, que dé vueltas por ahí, porque por ahí estará. Bueno, también hay que conocerlo un poco, porque si no te puedes ir así tocando en el hombro a gente que lo mismo no es el entrenador. Y por cierto, que aquí sí que estaban los jugadores, Griezmann, Marc Pubil, también estaba el alcalde Almeida, estaba Enrique Cerezo aquí en el Metropolitano viendo el último entrenamiento de los Miami Dolphins aquí en el estadio del Atlético de Madrid. Ponce. Paco Jo, tenemos que hablar un día tú y yo tranquilamente en una de esas barras libres que haces. ¿Cómo ha sido digamos, la actitud o el cariño de los jugadores del Real Madrid o de los del Atlético de Madrid hacia este evento? Y ahí lo dejo, ya hablaremos. No, ya hablaremos, no. Quedas emplazado para el lunes post partido, después de la barra libre. Te espero para hablar de la NFL y de los alrededores. Información Me parece muy bien. de todo tipo y me quedo con 3 detalles. Bueno, me quedo con muchos, pero que va a actuar Quevedo también en el show del descanso, que es algo nuevo. No vayáis con bolsas que no sean de plástico transparentes e id con el móvil, que en el móvil, en la app, se va a escuchar a estos locos de los Yarders contar el fútbol americano como no lo cuenta nadie en España. Chicos, muchísimas gracias. Un abrazo a los 3. Chao, gracias. Hasta luego, Paco Jo. Terminamos de consulta. Era de esperar que, siendo la consulta sobre nutrición, los Yarders se comieran un cachito de la consulta y hoy se la han comido. Pero bueno, voy a ir directo con Javi Fernández, que la consulta a un mes de Navidad no parece mal tema hablar de nutrición. Hola Javi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya se acercan las Navidades. Y tanto. ¿Cuántas consultas navideñas te llevan a un mes de la fecha? Así por... Bueno, ahora ya sabéis que el correo pues echa humo. Claro, ya la gente se empieza a preocupar ya por qué hacemos en Navidades, cómo lo gestionamos, cómo llevamos un poquito todo ese proceso y ahora entran las dudas, ¿no? Pues yo voy a ir de otro rollo. ¿Qué platos navideños típicos dirías tú que pueden ser más saludables? Uno que digas, pues mira, este no es ni mucho menos malo. Pues mira, por ejemplo, algo que se ha mitificado durante muchos años, el gorrín, por ejemplo, porque al final, bueno, es un alimento navideño, es un alimento que, bueno, al final no deja de ser una carne muy rica en proteínas, además muy saciante y que justo, pues mira, no va a tocar mucho la glucosa, que es algo de lo que siempre pecamos mucho en las Navidades. Dale a la gente un truco para disfrutar de las cenas de empresa desde el punto de vista nutricional. ¿Cuál sería?
Pues mira, el truco sería que al final ellos llevasen un estilo de vida durante el año, que ese día disfrutasen y sobre todo si se van a pasar un poquito en esa cena de empresa, que al día siguiente hagan ayuno hasta la comida. Hasta la comida. ¿Y tiene sentido compensar los días siguientes, Javi? ¿Qué debería incluir sí o sí una comida de día después a un atracón que no puedas evitar a partir de que puedas comer? Mira, una comida del día siguiente lo que debería incluir sería, antes de empezar la comida, piña, ¿vale? Porque la piña va a tener enzimas digestivas. Entonces, como ya nos hemos pasado el día anterior, si incluimos un poquito de piña, ya nuestro tubo digestivo no va a estar tan renqueante frente a esa comida que nos hemos pasado. Pero lo primero de todo, ¿en la comida siguiente piña o puede ser durante la comida? Sí, lo primero de todo, antes de comer. Vale, me lo quedo. Mira, pues eso es una cosa, es un consejo que no conocía y que seguro la gente va a agradecer. Tengo preguntas de audio, tengo preguntas de Insta. Venga, de audio. Primera, en el 680 50 50 80 para Javi. Mi nombre es Samuel y, profe, me gustaría saber cuál es el mejor desayuno para salir a correr a primera hora sin sentirme pesado, pero con energía suficiente para poder rendir bien. Mira, pues es muy buena pregunta. Le vamos a responder con que el mejor de los desayunos sería hacerse una papilla con proteína en polvo, crema de arroz como la de los niños pequeños, literal, la que venden en los supermercados, mezclas la proteína con la crema de arroz, le añades un poquito de leche o agua hasta que quede una textura papillosa y eso al final le va a hacer tener mucha energía sin sentirse muy pesado. Vale, crema de arroz con proteínas. Más. Eso es. Hola, soy José. Siempre oigo hablar de la proteína. ¿Cuánto es necesario realmente si entreno fuerza 4 días por semana? Pues mira, muy buena pregunta. Ahí gente muy pro. Sí, tendría que calcular 1,6 gramos de proteína por cada kilo de peso que pesase al final el oyente. Al final, claro, no va a ser lo mismo la cantidad de proteína para una persona de 60 kilos que para una persona de 90, ¿no? Entonces, hacemos normalmente así, 1,6 por cada kilo de peso. 1,6 por kilo. Ahora pregunta Raquel, creo. Hola, mi nombre es Raquel. Yo quería preguntar, en ciclismo en larga distancia, ¿qué recomiendas tomar durante la ruta así para evitar pájaras pero sin hinchar el estómago? Muchas gracias. Bueno, pues tenemos varias opciones. Yo no soy muy partidario de utilizar geles porque suelen tener mucho edulcorante. Entonces, o bien dos cosas. Si quiero optar por cositas más de tipo natural, dátiles, ¿vale? Porque son frutas que tienen mucha energía, pero que al final el proceso digestivo es muy rápido. Y si quiero utilizar ya algún suplemento, le hablaríamos de la ciclodextrina, ¿vale? Que es un hidrato de carbono que se asimila muy rápido, ¿vale? Y que de esa forma puede mezclar con agua en el botellín. Vale. A través de Istra, Luchi Valle, ¿cómo afecta el hipotiroidismo a la pérdida de peso y grasa y qué alimentos pueden ayudarnos a mejorar el funcionamiento de la tiroides, Javi? Muy buena pregunta. Al final el hipotiroidismo lo que hace es ralentizar el proceso a nivel de la pérdida de grasa, nos hace sentirnos más hinchados, más dilatados. Sobre todo, lo que haríamos más que un alimento, ¿vale? Sería retrasar el desayuno un poquito, ¿vale? En vez de desayunar nada más levantarnos, pues le recomendaríamos a la paciente que hiciese un desayuno sin hidrato de carbono y lo hiciese sobre las 10:30 de la mañana. Vale, es muy buen consejo. Rosalía de Castro, ¿cuánto influye la hidratación en el rendimiento diario? ¿Vale solo con agua o hay que añadir sales? Habría que añadir sales minerales, ¿vale? Agua de mar le recomendaría, agua de mar microfiltrada que pueden vender en herbolarios o en tiendas de suplementación. Mezcla 60 mililitros de agua de mar con el agua mineral o agua de grifo, depende de la comunidad autónoma donde viva, y ya tendría ese extra nivel de minerales. Pues nada, antes de las Navidades vamos a volver a hablar. Seguro que las consultas van a ser muy, muy navideñas, muy de dulces y esas cosas, así que vete preparando que la gente tiene mucho interés en cómo evitar atracones o por lo menos evitar la molestia del atracón el día después. Javi, gracias, un abrazo. Un placer, como siempre, un abracito. Casi nos vamos. Antes de irnos, una reflexión sobre el Madrid de baloncesto que no es mía. Ayer el Madrid perdió contra el Panathinaikos en casa. Pone al equipo 13º en Europa. Y ese es el Facu Campaso. No estar metiendo 90 puntos por partido, creo que es por ahí donde tenemos que meter la energía. Cuestión de intensidad, actitud, deseo y nada, el 1 contra 1. Al final el Pana jugaron dos cosas, pick and roll y 1 contra 1. Tenemos que ser un equipo defensivo
compacto, con intensidad, que no comete errores, y creo que empieza por ahí, bajar el goleo del rival, y una vez que bajar el goleo del rival, no sacas todas las veces debajo de canasta porque te meten punto, ¿no? Sino que defendés, agarrar rebote ofensivo, correr la cancha y el ataque va mucho más fluido. No podemos... ni pongo ni quito una coma, lo que dice Campazzo, autocrítica después de la derrota de ayer. Nos vamos, pero a poco tiempo. Recuerdo que los deportes vuelven a lo largo del día con sus citas clásicas en la SER. Regresamos a las 8:30 en hora 25 con Gallego, a las 11:30 en el Larguero con Yago. De por medio están 100 yardas, Play Segunda, Play Fútbol, Play Básquet en SER Podcast, por si os apetece entretener la espera. El fin de es todo de carrusel. Y el lunes no faltamos, ¿eh? Quedamos mismo sitio, misma hora, misma gente y mismo rollo a las 3 en este SER Deportivos. Gracias por estar. Hasta el lunes. Buen fin de. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.